Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Diego Armando Ramón Santos y actualmente estoy cursando el noveno cuatrimestre en la carrera de Ingeniería Financiera en la Universidad Politécnica de Tecámac. Pues bien, este video lo hago con la finalidad de mostrar todo el proceso que se lleva a cabo o todo el proceso que eh, un analista financiero tiene que llevar a cabo para generar los mejores análisis y con la finalidad de tomar la mejor decisión, ¿no? En este caso, vamos a analizar una empresa inmobiliaria que se encuentra en México. La empresa se llama Vinte. Eh, Esta empresa lleva aproximadamente 16 años en el mercado y tiene, si no mal recuerdo, 9 emisiones en bolsa. Es decir, ya también cuenta con una experiencia en área bursátil. Vamos a realizar entonces los análisis correspondientes. Esos análisis son prácticamente análisis técnico, análisis fundamental, y vamos a realizar también de forma muy general un análisis del entorno. Eh, el análisis del entorno tiene la finalidad de poder recabar toda la información externa y externa de las diferentes fuentes de información que nos brindan las herramientas tecnológicas, por decirlo así, ¿no? Y con la finalidad de acaparar o de tener en cuenta todas las variables que puedan afectar, si bien no directamente a la empresa que vamos a analizar, quizás probablemente enfoquemos esa selección de variables para para saber si pueden afectar incluso el sector que vamos a analizar o el mercado, ¿no? En este caso sería incluso el mercado. E incluso podríamos analizar factores que afecten el, la situación, que están afectando la situación económica de un país. Entonces, tanto así que es muy importante realizar ese análisis del entorno. Ese análisis del entorno también vamos a analizar situaciones, por supuesto, económicas, políticas, ecológicas, porque también la ecología hoy en día tiene un gran impacto en la sociedad y, por supuesto, en las empresas. Incluso situaciones religiosas, ¿no? Como sabemos, muchos de los movimientos sociales o incluso guerras han desatado por conflictos religiosos y eso pues tiene un efecto colateral en los mercados. Y todo tipo de variables que sabemos que pueden afectar el mercado. Entonces es realizar un análisis del entorno, y como les mencionaba, vamos a realizar un análisis técnico y fundamental basándonos o proyectado para la empresa Vinte. Como dirán por ahí, el orden de los factores no altera el producto, así que podríamos realizar esos análisis de la manera en la que mejor nosotros como analistas financieros nos acomodemos y se nos haga más fácil realizar esos análisis. En este caso yo voy a empezar por realizar un análisis del entorno que les mencionaba hace unos momentos. Después será un análisis fundamental y al último el análisis técnico, generando ya una conclusión y en base a ello una posible toma de decisión, ¿no? Importante mencionar que como nosotros como analistas financieros vamos a realizar ese tipo de tareas porque quizás nuestro cliente nos solicitó o se ha interesado en invertir en una empresa tal, en este caso sería una empresa inmobiliaria, y más en particular está interesado en invertir en Vinte, ¿no? Para ello vamos a realizar, como les mencionaba, una serie de procesos de análisis y de estrategias para conocer si en verdad es un buen momento para invertir en esta empresa y de qué forma lo podríamos hacer, generando menor riesgo y mayores rendimientos, ¿no? Lo más que podamos, ¿no?
Bien, comenzando con nuestro análisis del entorno, como les comentaba, en este caso vamos a acudir al portal El Economista. Importante mencionar que para el momento de realizar un análisis del entorno es mucho mejor tener varias fuentes de información, ¿no? Tanto nacionales como internacionales, por supuesto, ya que pues en un mundo globalizado como en el que hoy nos encontramos, prácticamente las decisiones que toma eh, un país ligado a esto del capitalismo o simplemente un país que tenga un poder o una influencia eh, sobre otros países, pues de alguna forma pueden afectarnos a nosotros, ¿no? Entonces, como les comentaba, en este caso, por cuestiones de tiempo, vamos a analizar únicamente, bueno, vamos a observar la información que nos muestra el economista. Eh, en primera instancia, el portal del economista nos muestra algo muy importante, que es algo que tendríamos que tener, que tendría que ser como una costumbre para los analistas financieros, el conocer día con día el precio de cotización del peso mexicano versus el dólar, ¿no? O el versus euro. También tener en cuenta el rendimiento de los índices, como por ejemplo el S&P y el IPC, ¿no? Entre otras cosas. Bien, entonces veamos, por ejemplo, la noticia cartelera o principal de la plataforma nos muestra que Arturo Herrera, secretario de Hacienda, da positivo a COVID-19, dice que trabajará desde casa, ¿no? Bueno, la finalidad de tomar o de buscar esta información es que nosotros tenemos que tener en cuenta entonces esta información para visualizar un escenario actual de la situación actual y con ello, con esta información también generar un escenario futuro, ¿no? Con la finalidad pues de estar lo mejor informado posibles para saber cómo actuar en dicho caso, ¿no? O incluso generar varios escenarios, ¿no? El escenario clásico, el escenario tanto positivo, negativo y el neutral, ¿no? O varios escenarios negativos, ¿no? Varios escenarios positivos y varios escenarios neutrales, en el que nosotros ya sabremos cómo reaccionar ante esos posibles escenarios. Por eso la importancia de generar un análisis del entorno. Nos muestra más información, por ejemplo, que Banxico lleva su tasa de interés al 5% por los retos del COVID-19 en el PIB y la inflación. Sin duda el factor COVID ha sido un factor que ha impactado los mercados internacionales, unos más que otros, ¿no? Dependiendo del país en el que se encuentre, desarrollado o en desarrollo. En este caso, México ha sido de los países más afectados por el COVID. Y bueno, entre algunos de sus efectos es que, no solo en México, es que ha generado la reducción de tasas de interés, es decir, se ha generado una desaceleración económica no solo por el factor COVID, sino que ya se venía anunciando algunos meses atrás, ¿no? Y el COVID solamente reafirmó esa desaceleración económica en los países. Eh, y bueno, en sí el factor COVID generó que eh, los países, los gobiernos generaran estrategias para evitar el contagio, ¿no? Evitarlo y reducir el contagio. Entonces, para ello generó el famoso sana distancia, lo cual a las empresas de alguna forma los afectó bastante, ¿no? Porque se les obligaba a reducir su flujo de personal e incluso se les obligaba a reducir las operaciones de esas empresas. Y México, que es un país en el que un gran porcentaje que mueve a la economía del país son pymes, pues sin duda les afectó bastante, ¿no? Entonces eso generó que se redujeran entonces los flujos de personales, incluso algunas empresas se vieron a la necesidad de despedir personal.
y ello generó que las familias mexicanas o los residentes en México pues ya no tuvieran la misma capacidad económica para adquirir sus bienes y servicios, ¿no? Y bueno, eso es algo que tenemos que tenerlo en cuenta y esto lo vamos a llevar en el análisis de Vinte a conocer si también esta empresa fue afectada por el factor COVID, ¿no? Bien, nos muestra otra serie de noticias. Es importante mencionar que en sí vamos a dirigir también nuestra búsqueda de información en un área en específico, ¿no? Es decir, si nosotros estamos investigados, por ejemplo, en invertir en una empresa petrolera, quizás en Pemex, eh, direccionemos nuestra búsqueda de información en noticias relacionadas con ello, ¿no? Y noticias eh, que sabemos que tienen un impacto sobre la industria petrolera, con la finalidad de reducir, pues, tiempos de búsqueda de información, ¿no? Entonces, la finalidad de realizar este análisis es buscar información que nos pueda servir para tomar decisiones, ¿no? O para asegurar o reafirmar las decisiones que ya teníamos diseñadas. Algo muy importante es que hay que tener en cuenta las noticias, tanto las noticias que son un tanto verídicas y las noticias que sabemos que no son verídicas, pero que conocemos de antemano que pueden generar un impacto en las masas, es decir, en la sociedad o en los usuarios de esta información, que al final va a ser plasmada o va a ser dirigida a los mercados, ¿no? Van a tener un impacto en los mercados, es decir, las noticias tanto falsas o ciertas tienen un impacto en el mercado y eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso es importante conocer las diferentes fuentes de información, tanto verídicas y tanto falsas, y saber qué lo generó y quién lo generó, ¿no? Eso también es un factor importante en cuanto a la recolección de información en el análisis del entorno. Bien, también importante añadir que incluso si queremos, por ejemplo, en México, que es un país que gran parte de su riqueza la basa en el petróleo, en este caso Pemex, sería interesante también conocer el precio de cotización de los barriles de petróleo, ¿no? De hoy y de los competidores. Entonces es eso principalmente, buscar la información más relevante que sabemos que tiene un impacto en el país en el que estamos interesados en invertir y por supuesto esto va a generar un impacto en el mercado de ese país, ¿no? O un efecto. Pues bien, habiendo mencionado esto, vamos a iniciar por realizar nuestro análisis fundamental. Como les mencionaba, vamos a realizar un análisis fundamental a la empresa inmobiliaria Vinte. Importante mencionar también que vamos también a realizar una comparación, es decir, vamos a comparar Vinte con un competidor directo del mismo ramo y saber, bueno, conocer entonces que si se encuentra en realidad, si es una empresa competente Vinte o no lo es. Es decir, podremos ver en sus estados de resultados, en sus estados financieros de Vinte números positivos, pero en realidad nomás nos muestra información de Vinte, ¿no? De forma interna. Y quizás si lo comparamos con otras empresas del mismo giro, veamos que se queda muy por debajo de las empresas competencia, de la empresa competencia. Entre más empresas tengamos para comparar, mucho mejor. Mucho mejor. Porque de esa forma generamos menor incertidumbre y reafirmamos, por supuesto, las conclusiones o decisiones que vayamos a tomar. Entonces, en este caso vamos a compararla con Urbi. Urbi también es una empresa inmobiliaria. Sin embargo, vamos a empezar primero por analizar la situación o los estados financieros de Vinte.
En este caso vamos a apoyarnos en la plataforma investing.com, la cual es una plataforma que un tanto amigable con los usuarios. En esta misma plataforma también podemos generar análisis técnico, sin embargo, ese otro análisis técnico lo vamos a generar en otra plataforma, ¿no? Que en lo personal me brinda mayores facilidades y para generar mi análisis técnico. Bien, antes de comenzar con nuestro análisis en la plataforma de investing.com, quisiera también mostrarles mi perfil, bueno, en este caso la plataforma de Actinver. Actinver es una plataforma en la que yo actualmente opero y bueno, nos encontramos ya en la interfaz inicial de bienvenida. Vemos que en el listado de las emisoras, en la sección de nacionales, buscamos 20. Esa parte ya está. Y nos muestra información de primera mano, ¿no? Es decir, 20 nos muestra su último precio de cierre, que fue de 29 pesos, su variación porcentual con respecto al periodo anterior, que fue de 0.03% positivo, nos muestra también su nivel o su volumen de títulos en compra, que fue en este caso de 2000, su precio de cotización de compra, que fue de 28,95, y también nos muestra su volumen de títulos de venta. En este caso fueron de de 4.400, es decir, se vendió mucho más y que hubo eh, más demanda en cuanto, mejor dicho, hubo más oferta en los títulos de 20, generando un volumen de 4.400 títulos vendidos, ¿no? Y a un precio de 29 pesos. Bien, en esta misma plataforma también podemos generar nuestro análisis técnico y fundamental, sin embargo es un poco más extenso buscar esa información en esta plataforma, por eso es que yo me apoyo en otras plataformas mucho más amigables con los usuarios. También podemos aprovechar para buscar la información de Urbi, que es su competencia, y lo encontramos en esta parte de aquí, ¿no? Urbi. Vemos que Urbi nos muestra con un precio de cierre de 17,40. Nos muestra que no hubo variación porcentual del último precio de cierre con el penúltimo, por decirlo así. También nos muestra su volumen de títulos en compra, que fueron 10. Y nos muestra también su precio de esos títulos de compra, que cerró en 17,05, y también su volumen de venta. En este caso, pues tuvo gran actividad, es decir, grandes ofertas, porque tuvo un volumen de 4.227 ventas de títulos que tuvieron un precio de cierre de 17,40. Bien, en primera instancia vemos que el título de 20 vale aproximadamente un poquito, bueno, casi el doble de la acción de Urbi, ¿no? Eso de alguna forma así de primera instancia nos muestra que la empresa 20 vale más que Urbi. E incluso nos muestra que hay mucho más nivel de operación en cuanto a sus compra y venta de títulos, ¿no? Bien, ahora ya conociendo esta información, vamos a realizar nuestro análisis fundamental. Para ello, vamos en la parte que nos dice fundamental. Importante mencionar que la plataforma 20 al parecer nos ha actualizado, y ya que aquí nos mostró un precio de cierre de 29 pesos, y Investing, que es una plataforma mucho más activa, nos muestra entonces esta información, ¿no? Un precio de cierre de
28,99 y que no generó como tal una tendencia, es decir, se quedó con 0% de variación con respecto al periodo anterior de cierre, precio anterior de cierre. Bien, en primera instancia nos muestra su cuenta de resultados de 20. Nos muestra en esta gráfica las ventas netas totales y su resultado neto de 4 periodos, contando desde junio del 2019, septiembre del 2019 y diciembre de 2019 hasta marzo de 2020. Vemos que de junio de 2019 hasta diciembre de 2019 generaba una tendencia a la alza en cuanto a sus ventas y por ende también de su resultado neto. Sin embargo, vemos que para el mes de marzo disminuyó bastante sus ventas y también, por supuesto, su resultado neto, cayendo casi en un 50% con respecto al mes de diciembre, es decir, o al periodo anterior. Quizás uno de los factores que haya afectado a esta empresa inmobiliaria sea precisamente el factor COVID, ¿no? ¿Por qué? Pues con lo que mencionamos anteriormente, el factor COVID generó que disminuyera la demanda de productos y servicios en nuestro país y con ello pues las empresas se vieron a la necesidad de reducir su flujo de personal, incluso algunos tuvieron que realizar pues despedir su personal, parte de su personal y ello, al final de cuentas, ello generó que las familias mexicanas o los residentes en México generaran menor capacidad de adquisición o capacidad económica pues para adquirir servicios y productos, ¿no? En este caso vemos que se va a generar una tendencia a la alza en cuanto a sus ventas hasta el diciembre de 2019 y quizás este año hubiera sido igual. Eh, yo propongo o creo este escenario de que las familias o los residentes en México optaron por mejor satisfacer sus necesidades primarias con el dinero con el dinero que contaban, en vez de quizás a lo mejor adquirir su vivienda o algún producto que ofrece Vinte, ¿no? Que en este caso son viviendas de diferentes niveles. Quizás por eso es que se redujo bastante ahí las ventas de Vinte durante el periodo de marzo. Bien, ahora observamos su balance general. En este caso podemos observar su estructura de la empresa y vemos también los mismos periodos de junio de 2019 a marzo del 2020. Vemos que generó una tendencia a la alza, es decir, a pesar de la situación que le comentábamos, adquirió mucho más valor la empresa, ¿no? Em, Generando, por ejemplo, en junio de 2019 tuvo un total activo de 7 billones y un total pasivo de 3,80 billones. Y para marzo de 2020 generó un total activo de 8,44 billones y un total pasivo de 4,87 billones. Eh, Vemos que sí, aumentó su activo, pero también vemos que aumentó a la par el pasivo, es decir, adquirió más deuda. Y en la parte a un lado de esta gráfica nos muestra principalmente esa información. También nos muestra su prueba ácida, su ratio de solvencia de 3,67, algo muy positivo para la empresa. También nos muestra su deuda a largo plazo de capital, lo cual visualizamos en la gráfica, de 79,87%, y su deuda total a capital, un total de 84,3%. Es decir, generó bastante deuda, quizás por eso es que aumentó su total activo, generó quizás más inversiones en su activo y entre otras cosas, ¿no? También nos muestra su flujo de caja de 20. Vemos su flujo de caja por acción de 2,64, su beneficio por acción promedio de 18,08,
pesos y su flujo de efectivo operativo en negativo de 16.28%. Vemos entonces los mismos periodos de junio de 2019 hasta marzo de 2020 y vemos que de junio de 2019 fue teniendo una tendencia a la baja en cuanto a efectivo y ¿no? Registrando en diciembre del 2019 su histórico en cuanto en una disminución de efectivo e incluso teniendo una disminución de efectivo neto del 77.44 millones. Sin embargo, para el mes de diciembre, perdón, sí, el mes de marzo del 2020 nos muestra un efectivo de 511.40 millones y un incremento de 348.14 millones. Es decir, eh, que Vinte ha tomado buenas estrategias a pesar de la situación COVID, que como les comentaba es el factor más reciente que ha afectado sin duda a todas las industrias que conforman la economía de un país. Vinte se encuentra bastante bien, quizás la deuda que adquirió le ayudó bastante también, pero en pocas palabras, en cuanto a su situación financiera, sus estados financieros, nos muestra una salud óptima, ¿no? Una salud óptima, que gran parte de esa salud también, hay que decirlo, lo debe a la adquisición de esa deuda. Bien, ahora, para poder tomar una conclusión de esto es necesario compararlo con su competencia, ¿no? En este caso vamos a compararlo con Urbi, como ya lo habíamos mencionado. Bien, en esa parte también nos muestra su precio actualizado de cotización de su título, de sus acciones, de su acción, perdón, de 16.90 y con tendencia a la baja, que tuvo un porcentaje de variación con respecto al precio de cierre del periodo anterior de 2.87%, por supuesto que en negativo, ¿no? Algo importante de mencionar es que son empresas, si bien ofrecen un producto o algo, un producto como tal de consumo, es una empresa que nos ofrece viviendas. Quizás su comportamiento, que lo vamos a ver más adelante al momento de realizar nuestro análisis técnico, su comportamiento en el mercado sea muy distinto a las empresas que mencionamos, ¿no? Tanto de comercio o que se dedican al comercio o de transformación. Y también quizás por eso es que vemos estados financieros con esos números, ¿no? Bien, en primera instancia vemos la cuenta de resultados de Urbi y vemos que es muy diferente a la que nos mostraba Vinte, ¿no? Regresamos un poquito a la de Vinte y aquí está la de Vinte. Al parecer la de Vinte se encuentra mucho más estable. Y en esta de Urbi, en su cuenta de resultados Urbi, se encuentra muy volátil, por decirlo así. Vemos que en junio de 2019 nos muestra unas ventas netas totales de 89.56 millones y un resultado neto de negativo de 17.43 millones. Vemos que sucede prácticamente lo mismo en septiembre de 2019, aumentando su resultado neto en negativo en 108.94 millones. Y vemos que en diciembre de 2019 aumentaron sus ventas totales en 0.13 billones, pero su resultado neto disminuyó a un punto de generar 1.25 billones en negativo de su resultado neto. Sin embargo, para marzo del 2020 generó o registró unas ventas netas totales de 75.65 millones y un resultado neto de 41.74 millones. Es decir, su periodo más reciente ha tenido un resultado positivo en cuanto a los históricos ya generados. Vemos que su margen bruto, su margen de operación y su margen neto están en números rojos y en números pues bastante peligrosos, ¿no? Incluso su rentabilidad sobre fondos ahorita se encuentran en pérdidas.
o pues simplemente no se encuentran rentables, generando un 54.48%, menos un 54.48%. Bien, tan solo en esta parte vemos que 20 se encuentra mucho más estable y con números positivos, ¿no? Bien, nos muestra su balance de Urbi. El balance de Urbi vemos que si lo comparamos con el de 20 es al inverso, ¿no? Es decir, su año más antiguo, en este caso que nos muestra aquí registrado, de junio de 2019, muestra que es el año con mejor activo y mejor pasivo, con activo y pasivo más altos. Mientras que para el mes más reciente, el periodo más reciente de marzo de 2020, nos muestra ya una baja en cuanto a su activo y pasivo, es decir, perdió valor la empresa, quizás vendió activos, no lo sabemos, si hubiera necesidad de vender activos. Y vemos que, como les mencionaba, en 20 se encuentra al inverso, siendo junio su periodo con menor valor en el activo y en el pasivo, y marzo con con un mayor activo y pasivo, ¿no? Y también nos damos cuenta de que Urbi no maneja cantidades todavía tan grandes en sus estados, ¿no? Todavía no llega a esas cantidades. Por ejemplo, vemos que en junio de 2019 apenas se adquirió un total activo o registró un total activo de 5.13 billones y un total pasivo de 2.34 billones. Mientras que 20 generaba un total activo de 7 billones y un total pasivo de 3.8 billones, siendo este su periodo más bajo. Siendo su periodo más alto marzo, generó un total activo de 8.44 billones y un total pasivo de 4.87 billones. Y para el mismo mes en Urbi generó apenas un total activo de 3.82 billones y un total pasivo de 2.28 billones. Es decir, casi el doble, si no es que el doble, un poquito más, generó activos, valor en el activo de 20 que el de Urbi, que en Urbi. Y también nos muestra su flujo de caja. Al igual que las otras gráficas que hemos visto, se muestra una variación bastante diferente a la que nos mostraba, por ejemplo, 20, ¿no? 20 lo que hemos visto en sus información gráfica es que nos muestra una empresa mucho más estable en cuanto pues a las condiciones que les mencionábamos tanto del mercado como de condiciones externas, ¿no? El flujo de caja de Urbi nos muestra que en junio de 2019 registró un efectivo de 7.47 millones y una disminución de 17.30 millones. Para septiembre de 2018 fue al parecer de sus periodos más recientes y de los mejores registrados en cuanto a su flujo de caja, registrando un efectivo de 65.74 millones y un incremento de de efectivo neto de 40.98 millones. Para diciembre ya disminuye bastante tanto el efectivo como, pues obviamente nos muestra su disminución de neta de efectivo. Y para el periodo más reciente de marzo nos muestra su efectivo, registra un efectivo de 15.71 millones y una disminución en su efectivo neto de 8.03 millones. Bien, en cuanto a esa parte que ya hemos realizado, podemos decir que Vinte sin duda es una empresa mucho más consolidada en el mercado, que aparenta mostrar mucho más experiencia y que se encuentra mucho más estable, ¿no? Incluso a pesar de las situaciones aumentó sus activos, lo cual de alguna forma pues genera más valor sobre la empresa. Y a diferencia de Urbi, que es uno de sus competidores, importante mencionarlo, quizás Urbi no tiene tanto tiempo en el mercado como Vinte. Sería cuestión de analizar esa información, buscarla, pero en pocas palabras, Vinte se encuentra mucho más estable, números positivos. Eh, Su deuda que presentaba no se ve que se salga de sus manos. Incluso presentó flujos de efectivo de caja muy positivos.
y nos habla muy bien, en pocas palabras nos habla muy bien de la empresa, ¿no? Ahora bien, tenemos información para poder generar entonces un análisis técnico. Para el análisis técnico vamos a apoyarnos de una plataforma que se llama TradingView. Esta plataforma también nos ofrece análisis técnicos, perdón, análisis fundamentales. Sin embargo, en este caso la vamos a ocupar nada más para realizar nuestro análisis técnico. Bien, importante mencionar que yo ya había realizado hace un par de días este análisis eh, con la finalidad de no llevarnos tanto tiempo en el análisis técnico, ya que es un tiempo considerable el poder realizar uno en vivo. Y bien, por cuestiones de que este es un video, no lo voy a empezar a hacer desde cero, por eso decidí ya realizarlo desde hace un par de días. Y pues bien, ¿cuál es la finalidad de realizar un análisis técnico? Pues la finalidad es que eh, la finalidad de realizar un análisis técnico es el conocer el comportamiento de la acción de la empresa en la que estamos interesados invertir o participar en el mercado, ¿no? Saber incluso, por ejemplo, su volatilidad en el mercado, su precio, por supuesto su comportamiento, y quizás entonces podríamos participar eh, en el mercado con acciones que se emiten en bolsa, o quizás participamos de manera en la que busquemos una voz y un voto dentro de la empresa, ¿no? O incluso quizás podamos ver que se puede participar en empresas de ambas formas, ¿no? Tanto con acciones preferentes como con acciones comunes. Eh, Bien, entonces también parte de la finalidad de generar un análisis técnico es el conocer el próximo comportamiento de la acción, ¿no? En el futuro. Obviamente en un futuro quizás más cercano si buscamos un rendimiento en corto, aunque es importante mencionar que el mercado de capitales, el de acciones, es un mercado considerado de mediano y largo plazo, ¿no? Pero podríamos generar una estrategia de buscar rendimientos mucho más en corto, dependiendo de los objetivos del inversionista, ¿no? Bien, entonces para realizar nuestro análisis técnico utilizamos diferentes herramientas. Como podrán observar, utilizamos las bandas de Boiler. Las bandas de Boiler son las líneas que encontramos tanto superior, esta línea que se encuentra aquí, y la línea o la banda inferior de Boiler, que es esta parte de aquí. Aunado a ello, también utilizamos soportes y resistencias. Y bueno, también integramos una media móvil, ¿no? Con la finalidad de que nos mostrara ese punto medio del comportamiento, el comportamiento de la acción en el mercado. Bien, las bandas eh, de soportes y resistencias nos ayudan a generar ciertos límites, ciertos parámetros en el cual vamos a buscar el mejor momento para entrar en bolsa y el mejor momento para salir en bolsa. Las bandas de Boiler las utilizamos principalmente para reafirmar lo siguiente. Importante mencionar que estamos realizando este análisis con velas japonesas. ¿Por qué? Bueno, porque en lo personal se me hace mucho más fácil leer así el comportamiento de la acción en el mercado. Por ejemplo, importante mencionar que las velas japonesas nos muestran posibles tendencias, ¿no? Nos dan información de lo que muy posiblemente vaya a suceder en el siguiente periodo. Entonces, en las bandas de Bollinger las utilizamos para reafirmar lo siguiente. Cuando las velas japonesas nos muestran cuerpos muy largos, como por ejemplo el que vemos en esta parte de aquí, perdón, ahora sí. Les mencionaba que utilizamos la plataforma de
TradingView para realizar un análisis técnico. Les comento muy rápidamente porque aparece no se vio en pantalla. Integramos a esta gráfica que nos arroja la plataforma. Integramos bandas de boiler, que es la parte inferior. Tenemos una banda superior y una banda inferior. La banda superior es esta que les muestro en pantalla. Y la banda inferior es esta otra, líneas azules. También integramos soportes y resistencias y una media móvil. Bien, como les comentaba, los soportes y resistencias las utilizamos para saber en qué momento nos conviene entrar en bolsa y en qué momento nos conviene salir en bolsa, generando esos límites, esos parámetros. También, también integramos las bandas de Bollinger porque ello nos va a ayudar a reafirmar ciertos comportamientos, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí es un ejemplo muy fácil de decir. La banda, bueno, igual importante mencionar que utilizamos en este caso para realizar nuestro análisis técnico velas japonesas, ¿no? Porque en lo personal se me hace mucho más fácil de analizar el comportamiento de la acción. Bien, vemos que la vela japonesa en esa parte se mantuvo con un cuerpo muy extenso, muy largo y una cola también muy larga. Esto nos indica que en este periodo, en esos periodos, hubo bastante volatilidad de la acción en el mercado, generando un gran número de operaciones, tanto de compra y de venta, pero con bastante incertidumbre. ¿Y cómo reafirmamos esto? Bueno, precisamente la banda de Boiler, cuando se muestra de esta forma, es decir, cuando muestra la banda superior e inferior muy expandible, muy expandida entre sí, nos muestra o nos reafirma eso que acabamos de comentar, ¿no? Que hubo bastante volatilidad en la acción, eh, en el mercado para esta acción. Y podemos observarlo, ¿no? Vemos que la siguiente vela es un cuerpo mucho más pequeño, pero incluso una cola mucho más larga. Es decir, que tuvo rendimientos en ese periodo de 28 pesos, pero que al final cerró en 27,19, ¿no? Y así podemos seguirla viendo. En este caso, cuando muestra cuellos o muestra ese tipo de figuras en el que la banda superior y la banda inferior de Boiler están muy estrechas entre sí, nos muestra una menor volatilidad de la acción en el mercado, pero también por ende nos muestra un menor número de operaciones de la acción, es decir, en el que hubo menor número de compras y ventas de esta acción. Bien, también vemos, lo que nos ayuda el integrar la media móvil es conocer también esas tendencias de temporadas extendidas, por decirlo así, ¿no? En el que se extendió por un tiempo considerable una tendencia tanto alcista como bajista. Por ejemplo, observamos, observamos una que se vea mucho, esta parte de aquí. Seguimos con esta parte de aquí. Vemos que las velas, los cuerpos de las velas se mantuvieron por debajo de la media móvil. Esto quiere decir que por esos periodos se mantuvo completamente en un periodo bajista. Al contrario, veremos igual que se generan esos famosos rebotes, ¿no? Cuando se mantiene por un periodo en una tendencia, el comportamiento del mercado de alguna forma hace que se genere un rebote y ese periodo o esas velas o esa acción pues cambie entonces de la forma contraria, ¿no? Ya sea bajista o alcista. Por ejemplo, vemos que uno de sus periodos más extensos en una tendencia bajista quizás haya sido esta, aproximadamente desde 19 de marzo de 2020 hasta aproximadamente 29 de abril de 2020, ¿no? Vemos una tendencia completamente bajista porque se encontraban por debajo de la media móvil y después de esos periodos que les acabo de mencionar ya nos muestra una tendencia alcista porque se encuentra y vemos que se encuentra
por encima de la media móvil. Esa tendencia alcista se mantuvo por un periodo también considerable, aproximadamente desde el 29 de abril hasta aproximadamente el 9 de junio o a principios de junio, con una que otra variación, pero no muy considerable. Bien, entonces ya visualizamos el comportamiento de esta acción en bolsa. Vemos que es una acción que genera mucha volatilidad entre sí. Y entonces para ello marcamos nuestros soportes y resistencias. Bien, también importante mencionar que vimos en sus últimos periodos que la tendencia ya estaba generando ese rebote, ¿no? Es decir, cuando vimos aquí que ya estaba teniendo una tendencia por un periodo ya extenso de manera alcista, generó ese rebote y empezó a cambiar, a pesar de que el precio se mantuvo a la alza, empezó a tener, eh, empezó a tener esa variación o esa tendencia ya a la baja. Bien, como les comentaba que hace 2 días yo realicé este análisis técnico, lo que pretendía era calcular precisamente o predecir precisamente esta vela de aquí, esta última vela. Mi predicción fue una vela de esta forma, si bien no fue la que marcó en realidad, sí pretendía esa tendencia mínimo, pretendía una tendencia que se iba a mantener conforme a la vela anterior. Y si bien no fue como tal esa, sí mi tercera vela, ¿no?, que marqué, en este caso marqué una tercera vela, y sí prácticamente tuvo el mismo comportamiento que la vela que en realidad se generó. Bien, entonces mis soportes y resistencias me ayudan a conocer el mejor momento para entrar y el mejor momento para salir en bolsa. Vemos que marqué mi resistencia en este punto de aproximadamente 28,19 pesos, en el cual nosotros estamos dispuestos a en el que estamos dispuestos a entrar, pero incluso también marcamos o hemos visto que tuvo variaciones todavía muy por debajo, incluso hasta por 26,27. Es decir, el comportamiento de esta acción ha incluso tenido bajas de precio de hasta un 26,24 pesos. Bien, entonces nosotros estamos dispuestos sin embargo, nosotros estamos dispuestos a entrar en bolsa cuando se encuentra la baja, ¿no? Es decir, hay que entrar en bolsa cuando encontramos el mejor timing y en este caso tiene que ser a la baja para encontrarlo en un precio mucho menor que en el que lo podríamos haber encontrado en una tendencia alcista. En una tendencia alcista estamos dispuestos a salir en bolsa incluso en los 29,15 pesos. Bien, entonces, el generar estos análisis ya habiendo generado esos análisis, podemos concluir diferentes circunstancias, ¿no? Una, de que podríamos participar incluso con voz y voto en la empresa, porque vimos que sus estados financieros eran muy positivos, eran muy buenos, incluso muy buenos, comparándolos con su competencia directa que fue Urbi, ¿no? También vemos que solamente en la parte técnica hay que encontrar el mejor momento, el mejor timing eh, para entrar en bolsa, ¿no? Y si queremos, según el objetivo del inversionista y el perfil del inversionista,
buscar un rendimiento en corto o en un corto plazo, pues simplemente estar muy pendientes del comportamiento de esta acción en el mercado. Vemos que ahorita está teniendo una tendencia a la baja, entonces muy probablemente en esos últimos días o esos días será muy importante estar pendientes, ¿no? Porque como les comentaba, la mejor forma de entrar en bolsa es cuando se encuentra a la baja. Eh, entonces, en este caso, en cuanto al análisis técnico, hay que tener muy en cuenta el perfil del inversionista, ¿no? ¿Qué tanto está dispuesto a arriesgar y qué tanto está dispuesto a perder, ¿no? O a ganar. Bien, entonces vemos que las dos formas de participar en la empresa, tanto de manera, es decir, tanto con acciones comunes y preferentes, con acciones con voz y voto y sin voz ni voto, son muy considerables, son importantes y que son una posibilidad, ¿no? Por ejemplo, por ello hay que relacionarlo mucho con el perfil del inversionista. Y, y, eh, y al final tomar esa decisión. Entonces, ya observamos cómo se realizan los análisis, observamos las fuentes de información que tenemos que tener en cuenta. Importante mencionar que se me estaba pasando es que para realizar un análisis técnico no hay una única forma de hacerlo, ¿no? Es decir, las diferentes plataformas que encontramos en Internet es que nos ofrecen diferentes herramientas para realizar nuestro análisis técnico. Incluso hay Fibonacci y hay otras herramientas que nos ayudan a generar nuestro análisis técnico. Ninguna es mejor que otra, sin embargo, estas herramientas están diseñadas para eh, diferentes tipos de personas, ¿no? Algunos se relacionan o lo conocen muy fácilmente y se les hace muy fácil realizar a lo mejor análisis técnicos con Fibonacci y a otros a lo mejor con soportes y resistencias. Y hay muchas más herramientas que nos ofrecen eh, estos softwares. Bien, ya mostramos entonces todas las fuentes de información, mostramos las posibilidades de participar con Vinte, las dos son viables, tanto en el mercado, tanto buscando un rendimiento en el mercado, en el área bursátil, o como un accionista con voz y voto en la empresa, ¿no? Eh, bien, entonces creo que eso será por mi parte todo. Eh, Cualquier duda o aclaración está en mis redes sociales aquí arriba de mi imagen y bueno, eso será todo por mi parte. Muchas gracias y hasta luego.